Hola, este es el Dr. Todd Grande. La pregunta de hoy es, ¿puedo analizar el desastre del sumergible Titan Ocean Gate de 2023? Recuerda, no estoy diagnosticando con este video, solo especulo sobre lo que podría ocurrir en una situación similar. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y considera apoyarme en Patreon. Pondré el enlace a Patreon en la descripción de este video. Primero examinaré el contexto del caso, luego la cronología del incidente y finalmente ofreceré mi análisis. Una compañía llamada Ocean Gate realizó expediciones para visitar el lugar de descanso final del transatlántico británico de clase olímpica, Royal Mail Steamship Titanic. Este barco estaba en su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, a la ciudad de Nueva York cuando chocó con un iceberg en el Atlántico Norte el 14 de abril de 1912 a las 11:40 p.m. El barco se hundió el 15 de abril, a las 2:20 a.m. Más de 1.500 personas perdieron la vida, en parte porque el barco no estaba equipado con suficientes botes salvavidas, y los botes salvavidas que estaban disponibles se utilizaron por debajo de su capacidad. Había espacio para casi 500 personas adicionales en los botes salvavidas cuando el barco se hundió. Al hundirse, no existía la tecnología para alcanzar los restos del naufragio. Aun cuando se hizo disponible, nadie sabía con precisión dónde había llegado a reposar el Titanic. En 1985, los restos del barco fueron descubiertos a unas 400 millas náuticas de la costa de Terranova. Se halla en el fondo oceánico a unos 152.4 metros de profundidad. El hundimiento del Titanic es un desastre que destaca como un testimonio de los peligros de la arrogancia. Al mismo tiempo, ha capturado la imaginación de muchas personas, lo que puede explicar por qué Ocean Gate realizó expediciones al condenado transatlántico. Para alcanzar la profundidad del Titanic, Ocean Gate utilizó un sumergible llamado Titan. Los nombres de ambos barcos se derivaron de los titanes de la mitología griega. Esta es la generación de dioses que precedió a los olímpicos. Eran los dioses del inframundo. A diferencia del Titanic, el Titan era más pequeño. Tenía 22 pies de largo y pesaba 23.000 libras. Fue diseñado para alcanzar una profundidad de 13.000 pies. El sumergible se controlaba con un controlador de juegos inalámbrico Logitech modificado. Titan siempre era transportado en otro buque, que monitoreaba y apoyaba todas sus actividades. No era un submarino que pudiera salir del puerto y llegar a un destino por sí mismo, sino un sumergible que dependía de un barco de apoyo. Titan tenía espacio para 5 miembros de la tripulación, un piloto, un guía turístico y 3 pasajeros de pago. Estos pasajeros, a quienes Ocean Gate se refería como especialistas de misión, pagarían $250,000 para unirse a la expedición. Deberían haberlos llamado expertos en financiamiento. Las misiones para observar el Titanic solían durar unas 8 horas. La tripulación fue asegurada en el buque desde el exterior en el barco de apoyo. No había forma de escapar sin regresar a ese barco. Antes de hacer el viaje, los pasajeros tenían que firmar una renuncia que confirmaba su comprensión sobre los peligros. Titan era un barco experimental que no había sido aprobado ni certificado por ningún organismo regulador. Ir al viaje podría resultar en lesiones físicas, discapacidad, trauma emocional o muerte. La palabra muerte apareció 3 veces en la primera página del descargo de responsabilidad. Ahora pasamos a la cronología del incidente. La primera expedición de Ocean Gate para el año 2023 comenzó el 16 de junio, cuando el rompehielos de investigación Polar Prince partió de St. John's, Newfoundland. Titan fue transportado por este barco. Polar Prince llegó al sitio de buceo el 17 de junio y la operación comenzó al día siguiente. 5 personas estaban a bordo de Titan, un empresario británico de 58 años, un ex comandante de la Marina francesa de 77 años, un empresario británico pakistaní de 48 años, su hijo de 19 años y el piloto de 61 años, Stockton Rush, quien era el director ejecutivo y fundador de Ocean Gate. La inmersión empezó a las 9. Ante Meridian, los pasajeros contaban con 96 horas de aire respirable en el sumergible. Cada 15 minutos, Titan se comunicaba con huellas polares, pero la comunicación se detuvo después de las 11:47 de la mañana. Se suponía que el buque debía emerger a las 6:10 de la tarde, pero no lo hizo.
se desplegó un gran operativo de búsqueda y rescate que involucró a la Marina, Guardia Costera y Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos, así como la Guardia Costera y Real Fuerza Aérea de Canadá. Por impresionantes que sean estos considerables recursos, la búsqueda es increíblemente desalentadora por muchas razones, incluyendo la profundidad, las condiciones climáticas, la temperatura del agua y el hecho de que el sistema de posicionamiento global no funciona bajo el agua. Los buscadores no saben si el Titan está en el fondo del océano o más cerca de la superficie del océano. Al momento de hacer este video, no se ha localizado a Titan. El equipo de sonar había detectado algún ruido submarino que los medios informaron incorrectamente como golpes, pero no estaba claro de dónde provenía el sonido. Parece probable que el ruido no estuviera relacionado con Titan. Ahora, en mi análisis, aquí están mis reflexiones sobre algunos aspectos que me llamaron la atención en este caso. Artículo número 1. ¿Cuáles son las posibilidades en cuanto al destino de Titán? En esencia, 4 cosas podrían haber pasado. Implosión catastrófica, incendio, el barco se perdió en el mar, tal vez incluso en la superficie, o está atrapado en o sobre el Titanic, como si hubiera un enredo. El sumergible podría haber quedado atrapado por varios escombros, como alambre, cable o metal retorcido. Si tuviera que adivinar, diría que una implosión catastrófica fue lo más probable. Es decir, la carcasa de presión falló y el agua ingresó rápidamente al recipiente. Este evento no sería sobrevivible. La tripulación del sumergible habría muerto instantáneamente. Esto explicaría la ausencia de mensajes de socorro. Muchos otros tipos de fallos aún permitirían a la tripulación tiempo para comunicarse, pero una implosión no lo haría. El buque contaba con sistemas de respaldo para retornar a la superficie. Este fallo también podría explicar por qué ninguno de esos sistemas se activó, incluido el sistema pasivo. Las bolsas de arena estaban unidas al buque por ganchos solubles en agua después de cierto tiempo. Esto sucedería tanto si la tripulación estaba despierta como si no. Con una implosión, el sistema no funcionaría porque el buque ya no tendría flotabilidad. Punto número 2. Quiero ofrecer una perspectiva de lo peligroso que es el océano a una profundidad de 12.500 pies. La presión se puede medir de varias formas, incluyendo atmósferas y libras por pulgada cuadrada. Una atmósfera equivale a 7.1 kilogramos por pulgada cuadrada. Esta es la presión en la superficie del agua, la presión con la que las personas lidian todos los días. Por cada 33 pies de profundidad en agua salada, se añade una atmósfera. Dicho de otra manera, cada pie de profundidad añade 0.45 libras por pulgada cuadrada de presión. A una profundidad de 12.500 pies, Titan estaba expuesto a unas 375 atmósferas, o 5.500 libras por pulgada cuadrada de presión. No se necesitaría un fallo mecánico sustancial para resultar en un desastre a esos niveles de presión. Artículo número 3. Desde 2018 se expresaron preocupaciones sobre la seguridad de Titan. OceanGate recibió quejas alegando su falta de supervisión y adherencia a las pautas de seguridad aceptadas por la industria. También hubo un empleado que dijo que fue despedido después de expresar preocupaciones de que la empresa no estaba probando adecuadamente el casco de fibra de carbono. OceanGate operó Titan en aguas internacionales. Se podría argumentar que estaban en un área legal gris en cuanto a la aplicación de las normas de seguridad. Stockton Rush, quien nuevamente es el director ejecutivo de OceanGate y el piloto de Titan, ha argumentado que el recipiente de presión de Titan estaba en buen estado. El tubo de fibra de carbono fue cuidadosamente probado. Stockton indicó que mientras el recipiente de presión no fallara, todo lo demás podría fallar, y el sumergible aún estaría en buen estado. Dijo que ni siquiera había habido una lesión grave, y mucho menos un fallecimiento. Stockton criticó las regulaciones de seguridad para los sumergibles, alegando que sofocaban la innovación. Falsamente afirmó que las personas a bordo del Titan eran las 5 personas más seguras del planeta. Es casi como si estuviera diciendo que el Titan era insumergible, una afirmación que se hace eco del pasado cuando la gente se jactaba del Real Mail Steamship Titanic. Dudo que Stockton todavía sienta lo mismo.
Artículo número 4. La difícil situación del Titan ha atraído mucha atención y opiniones mixtas en cuanto al comportamiento de los pasajeros, como algunas personas se sienten mal por ellos y otras no. En cuanto al interés, creo que este caso es convincente porque implica un misterio, una misión de rescate y 5 personas extremadamente ricas que tomaron un riesgo innecesario. De hecho, solo las personas adineradas podrían permitirse tomar este riesgo particular, lo que creo que solo aumenta la sensación de que tomaron sus oportunidades voluntariamente. Entendieron en lo que se estaban metiendo. Debido a sus acciones, muchos valientes buscadores arriesgan sus vidas para encontrarlos. Están participando en una operación de recuperación técnicamente compleja y peligrosa que normalmente implicaría meses de preparación. Algunas personas han preguntado, ¿se debería permitir a estas 5 personas en Titán poner en peligro todas esas vidas inocentes? En mi opinión, las autoridades definitivamente deberían intentar multar a los pasajeros en Titán, pero creo que, en adelante, este tipo de inmersión peligrosa necesita estar mejor regulada. Las personas no deben exponerse a situaciones que probablemente requieran un rescate de alto riesgo. Además, debe haber alguna forma para que la tripulación pueda salir de los sumergibles en el futuro. Es ridículo que estén atornillados desde el exterior. Entiendo que es más barato que tener que incorporar una escotilla, pero ciertas medidas de seguridad nunca deberían ser eliminadas. Creo que OceanGate tiene gran parte de la culpa en este desastre. Los clientes que pagaron posiblemente creyeron que el viaje era seguro, aunque la palabra muerte aparece 3 veces en la primera página del descargo de responsabilidad. De todos modos, nadie lee los detalles de esos contratos. Artículo número 5. El caso de Titan aborda varios temas existenciales, incluyendo la actitud que las personas tienen hacia el riesgo. Ya hay personas defendiendo este tipo de expedición, básicamente diciendo algo como, si una persona no quiere riesgo, no debería levantarse de la cama. Sorprendentemente, permanecer en cama implicaría un riesgo considerable. La actividad es esencial para la salud de las personas, pero entiendo el punto que están tratando de hacer. Estos defensores de Titan dicen que la vida conlleva riesgos y es importante tener algo de emoción. Alguien tiene que estar en la punta de la lanza en cuanto a descubrimiento científico y avance tecnológico. Los innovadores deben tomar riesgos. Los detractores de Titan argumentaron que la tripulación de Titan no está avanzando la ciencia o la tecnología de ninguna manera. Estaban allí por una aventura. Querían decirle a su familia y amigos que vieron el Titanic en persona. El riesgo no solo era innecesario, sino imprudente. Los pasajeros se enfocaron tan intensamente en lo que querían que olvidaron o no les importó lo que podían perder. En mi opinión, está bien correr riesgos para divertirse, pero esos riesgos deben ser gestionados. Artículo número 6. En el improbable caso de que la tripulación se encontrara con un desastre que los dejara vivos y conscientes durante un tiempo, como estar atrapados en o sobre el Titanic, ¿qué habrían pasado en cuanto a su salud mental? Para este artículo, voy a suponer que los hombres finalmente no sobrevivieron. Este tema aterra a algunas personas al contemplarlo. Por ejemplo, aquellos con claustrofobia han hablado de cómo este caso activa ese miedo. ¿Causa claustrofobia vicaria? Este es un escenario aterrador para todos. Hay varias teorías sobre lo sucedido. Los hombres entraron en pánico, se atacaron entre sí, perdieron el control, se desmoronaron llorando o intentaron salir del submarino. Me sorprendería si algo de eso ocurriera al principio. Estos hombres, con la posible excepción del de 19 años, probablemente eran buscadores de altas sensaciones sin mucha respuesta al pánico. Habían aprendido a controlar sus emociones hasta cierto punto. Imagino que se mantuvieron fuertes y mostraron una buena cara para el de 19 años, quien probablemente estaba aterrado y buscaba la seguridad en los hombres mayores. Pero finalmente, el pánico los habría dominado a todos. En ese momento, el pensamiento se movería en una de 2 direcciones. O bien aceptaban su destino o creaban una ilusión de rescate que mantenían hasta el final. De cualquier manera, habría sido una forma horrible de morir, no un resultado que necesariamente se podría apreciar después de leer una exención de responsabilidad. Ahora pasando a mis pensamientos finales.
Stockton Rush prometió a sus pasajeros un viaje único en la vida. Lamentablemente tenía razón. Los pasajeros de Titan probablemente compartieron el mismo destino que los pasajeros del Titanic. Su legado ahora está fusionado con el legado de ese transatlántico. En mi opinión, OceanGate simplemente no hizo lo suficiente para mitigar la probabilidad de un terrible desenlace. Parecían estar invitando al desastre. La arrogancia del Titanic se ha repetido en la arrogancia del Titan. De esta manera, OceanGate ha caído a nuevas profundidades. Esos son mis pensamientos sobre el incidente del sumergible Titan OceanGate de 2023. Por favor, use la sección de comentarios para opiniones y pensamientos. Siempre generan un diálogo interesante. Espero que mi análisis del tema te haya resultado informativo. Gracias por ver.